Bien, entonces está muy claro y es bastante evidente que si oímos que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría algo, quiere decir que se ha hecho un salto temporal. Ya tenemos dos elementos, se han creado expectativas. Muchos años después de que el coronel es coronel, bien, aquellos que se interesen por los grados militares inmediatamente tendrán una, y los que no se interesen también, tendrán una imagen acerca de cómo es un coronel. Que si tiene 25 años, o tiene 35, o tiene 45, depende. Los que sepan un poco más dirán, hombre, un coronel tiene alrededor de 35 o 40, si ha hecho carrera en un colegio militar y nada más, y nunca fue a la guerra. Si fue a la guerra, pues igual a los 26 años es coronel, como el coronel Gaddafi de Libia. Pero claro, dice, muchos años después. ¿Y ese muchos cuánto es muchos en un libro que se llama 100 años de soledad? Indudablemente, más de 100 no es. Tendríamos que tener un personaje que dura más de 100 años. Pero está entre 25 y 100. Y también dice el coronel Aureliano Buendía, e inmediatamente la mente empieza a trabajar. Aureliano, un nombre que produce en cada lector unas ciertas reverberaciones de significado. Buen día, ¿qué querrá decir? Que es un buen día para este personaje, toda la historia de su vida en tan tomada como un día, o que en realidad es irónico y es un mal día, un mal rollo total. Esto ya sería escarbar un poquito fuera de la estructura más visible, sería ya ahondar en el significado, pero si seguimos en la estructura visible, diremos entonces, muchos años después, el coronel Aureliano Buendía recordaría. Y esto sí que es visible, esto es una acción. No es un nombre al cual pues se le pueden atribuir pues montones de cosas. Recordaría. ¿Recordaría qué? Recordaría el día remoto, y ahí dice remoto, usa el adjetivo remoto, es decir, que entre su infancia, que está detrás del momento actual, y ese después, que es mucho después, se recordaría el día remoto. Quiere decir que es un hombre que tiene unos 40 años como mínimo, en que su padre, dice, lo llevó a conocer el hielo. Entonces uno pregunta, frente al pelotón de fusilamiento, recuerda ese día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Claro, entonces, además de que uno se pregunta, ¿por qué demonios un coronel que se llama Aureliano Buendía está frente a un pelotón de fusilamiento? Y esto multiplica las hipótesis y las preguntas dentro del cerebro. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Por qué llegó hasta ahí? ¿Qué es lo que hizo para llegar hasta ese momento? Y finalmente, ¿cómo es que en ese momento tan crucial en que lo van a matar, que no sabemos si lo van a matar o no lo van a matar finalmente, y para saberlo tenemos que seguir porque todo esto es creación de expectativas, él recuerda algo y se supone que en ese momento uno recuerda algo que es, vamos, lo más importante. Como aquella literatura tan manida que dice que en el momento de que uno se está ahogando le pasa una película de toda la vida. Bueno, pues en el momento, atención, manual para fusilados. Al momento que te fusilan, recordarás el día que tu padre te llevó a conocer el hielo. Al menos en el caso de este personaje. Bien, entonces uno se pregunta, inevitablemente, ¿por qué es tan importante el hielo? Y esto es todo el conjunto de preguntas que esa simple frase plantea. Ahora bien, cuando dice lo llevó a conocer algo, no dice cualquier cosa, dice el hielo. Y esto abre otra gama de preguntas, que es un tipo de preguntas que además de crear expectativas, generan otro tipo de cosas que se llaman nudos ocultos de la trama. Nudos ocultos de la trama, que lo sepas ya asociado al hielo en este caso, son todos aquellos elementos que pueden aparecer en una novela que a primera impresión pues están ahí como elementos del paisaje, pero que luego cobran un significado muy relevante y explican una serie de conductas, una serie de sucesos, la conducta de algunos personajes o de todos, y en este caso el hielo pues
es factor explicativo, ya para quien la haya leído y para quien la vaya a leer tampoco le quito ningún misterio a la cosa, explica en cierto modo pues todas las aventuras del gitano Melquíades, que es otro personaje extraordinario de la novela Cien años de soledad. Bien, entonces, pero en este momento este asunto del hielo es un nudo oculto de la trama, algo que está planteado ahí y que luego cobrará un significado a posteriori. No es un nudo oculto de la trama de los más potentes, de los más fuertes. Hay novelas en que los nudos ocultos, cuando a posteriori descubres el nudo oculto, dices, ostras, menudo nudo oculto. Es decir, son esas cosas que uno las tiene siempre delante de la vista, delante de los ojos y no la ve. Y cuando al final se aclara qué es lo que pasaba, si es que había algún misterio a resolver o si había dudas que ir desmenuzando y aclarando, uno lo encuentra clarísimo, que todo eso estuviera ahí presente, porque de alguna manera hacen, si no es una novela de misterio, sino que es una novela realista o como Cien años de soledad, que la han escrito a un género que muchos la inauguran con ello, o con Carpentier, el realismo mágico, es simplemente pues un elemento del decorado que contribuye a que cuando luego pase algo de algún tipo de evento, ese evento no sea sorpresivo dentro de ese mundo, sino que en función de lo que ha ido apareciendo uno diga, ah, pues este elemento no es extemporáneo, no es extraño en este mundo, está contente con este mundo, está de acuerdo con este mundo. Y el hielo, porque claro, uno lo que se pregunta ahí en ese momento es, ¿qué pueblo, qué población o qué momento histórico vivía esta gente que un evento extraordinario en la vida de un niño era llevarlo a que conociera hielo? No existían las neveras, esto es lo primero que ya a uno se le ocurre, o las heladeras, ¿no? No existían. Bien, entonces ya esto apunta a que el cerebro siga tapando parches, siga rellenando huecos. Esta es una función importantísima de la obra literaria, de la obra narrativa, sea novela, sea cuento, sea relato, o incluso si es una película. Es generar una serie de hiatos, de huecos, de agujeros, a veces auténticos agujeros negros que absorben toda tu capacidad de atención, y que tu cerebro vaya rellenando huecos con ese instinto que la psicología transaccional dice que posee el cerebro humano, que es la necesidad de otorgarle un significado a las cosas. Bueno, esto en la psicología humanista, en la transaccional sería la necesidad de darle una estructura, y darle además una estructura temporal a las cosas. Bien, estas preguntas generadas por los factores creadores de expectativas, que siempre son, vuelvo a repetirlo, preguntas implícitas en las afirmaciones que uno va leyendo la superficie y uno puede decir, sí, este dice que un hombre que luego era coronel lo iba a fusilar, entonces recordó algo. Bien, pero no es simplemente eso, la superficie de los hechos, es cuántas preguntas implícitas hay allí que tu cerebro, quieraslo tú o no, si continúas leyendo, inevitablemente está trabajando en torno a eso y está buscando de manera acuciosa respuestas. Y ese es el trabajo al que te aboca cualquier obra narrativa, sea novela, sea cuento, sea relato o sea una película. Te aboca a una búsqueda frenética o una búsqueda apacible y tranquila también, es posible esto, en Proust, en Magritte, en Sebald, pues la búsqueda es apacible, pero hay búsqueda también. No existe una novela estrictamente, como dicen a veces, que no tenga una trama, es decir, que no tenga los elementos, los sucesos o los eventos ordenados de una manera que no te atrape. Hombre, evidentemente de alguna manera te atrapa, porque si no, directamente no leerías. Existe en algún mundo borgiano toda una serie de novelas que han consumado el arte de la no trama y que nunca fueron escritas y están almacenadas en un espacio vacío. Pero ahora estamos en la otra biblioteca, en la del espacio relleno o rellenado. Bien, tenemos entonces dos elementos, la creación de expectativas y los nudos ocultos de la trama. Luego otra cosa que resuelve de manera estupenda en esta primera línea de la novela García Márquez es algo que esto sí que es extraordinario. En toda novela hay que resolver
qué elementos van a ser resumidos y qué elementos van a ser escenificados, acordando siempre que lo que va a ser escenificado son aquellas escenas cumbres, aquellas escenas realmente importantes que aportan un significado general a la historia y a la trama y un significado general y específico de ese momento a la historia de un personaje, sea protagonista, sea secundario, sea el que sea. Bien, y esas son las escenas. Y los resúmenes son todos aquellos elementos que, bueno, pues no es necesario explicarlos con todo detalle, porque si no, las novelas serían, como en aquel cuento de Borges, los mapas serían idénticos y absolutamente superponibles con el territorio, y entonces estaríamos reproduciendo de manera superlativa la realidad en mapas completos que se pegarían directamente a la realidad y que no podrían discernirse de ella y que no estarían en buen acuerdo con las reglas del arte al menos de la novela, del cuento, de la película, del relato breve. Entonces, ¿cuál es la enorme innovación de García Márquez? Y esto realmente es una innovación, y lo dice y lo descubre Milán Kundera. Milán Kundera dice: la gran innovación de García Márquez en 100 años de soledad es que esa novela no tiene escenas. Todo es importante, todo lo que sucede es importante, y las escenas que parecen brotar y germinar se disuelven, dice él, en el flujo narrativo, un flujo narrativo mágico que las arrastra. Se pueden leer, ustedes pueden coger el libro de García Márquez y abrirlo en cualquier página y verán que apunta a una escena, se abre, esta escena emite su mejor significado e inmediatamente un personaje de esa escena vira hacia hablar de otro momento de su vida y se abre otra escena de ese otro personaje. La 100 años de soledad es un flujo no de conciencia, y dice Milán Kundera, es como si una voz narrativa se hubiera puesto a narrar y narrara desde un punto en el pasado, y aquello fuera como un chorro de narración, como un río. Esta es la gran innovación. De todas maneras, es necesario que recordéis, sobre todo quienes estáis aprendiendo, quienes estáis haciendo los primeros pinitos, que sepáis que una cosa es escenificar, otra cosa es resumir. Es decir, alguien va y hace el amor con otra persona. No vamos a explicar todo, cómo durmieron, cada ronquido, tal. No, se dice al día siguiente. Entonces esa frase elíptica, al día siguiente, muchos años después, se supone que ahí en medio pasa un montón de cosas. Todo esto no se va a explicar, no se va a describir, no se va a escenificar, no se va a detallar. Ahora continuamos.